Hoy no perdamos esa comunión con nuestro Dios. Que hoy sigamos conectados con el Espíritu Santo. Y le voy a pedir que en esta hora inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Y que le digamos: Señor, lleva mi mente cautiva a ti. Toma mi vida, toma mi ser, porque yo quiero aprender de tu palabra, porque yo quiero escuchar y hacer tu bendita y hermosa voluntad. Incline su rostro. Padre eterno, en esta hora te agradecemos, mi Dios, porque tú nos permites el enorme privilegio de estar aquí, Padre. Gracias, porque no es porque seamos buenos, porque si tú nos pagaras conforme a nuestros actos, ya hubiéramos sido consumidos, Padre. Mas en tu inmensa y preciosa misericordia tú nos tienes hoy aquí. Gracias te damos, papito lindo, por ese hermoso privilegio, y permítenos aprovecharlo. Permítenos en este momento, Señor mi Dios, estar entregados a ti. Que nuestra mente sea llevada cautiva a ti, Padre eterno. Que no desperdiciemos estos momentos, estos minutos que tú nos regalas, oh Dios mío. Que los aprovechemos estando en tu presencia, estando en comunión contigo. Señor mi Dios, ayúdanos a escuchar tu palabra. Danos sabiduría para poder comprender lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, Señor mi Dios. Yo quiero pedirte, Padre, que hoy nada ni nadie venga a estorbar nuestra comunión. Señor mi Dios, yo quiero pedirte que en esta hora, Padre, toques mis labios con el carbón encendido de tu altar, Padre, porque no quiero hablar palabra humana, porque no quiero hablar con sabiduría humana, sino que seas tú, Señor, el que use mi vida y hable a través de mi vida, Padre. Yo te pido, Señor mi Dios, que tú en esta hora hables a cada corazón, Señor. Háblanos, papito lindo. Estamos sedientos, estamos hambrientos de ti, Padre. Háblanos, oh Jehová de los ejércitos, porque queremos oír tu dulce voz, oh Dios. Ayúdanos, papito lindo, y en tus preciosas manos iniciamos, oh Jehová de los ejércitos, el estudio en esta hora, Padre. En tus preciosas manos nos ponemos, mi Dios. Amén y amén. Y mire, mi hermano, en esta hora Dios habla a nuestras vidas. Y el tema de hoy es el fetichismo en la iglesia. Y Dios quiere hablar de una manera tremenda a la iglesia, porque quizás todavía estamos haciendo cosas que consciente o inconscientemente no le agradan a Dios. Y muchos dirán, bueno, ¿qué es el fetichismo? Mire, mi hermano, la palabra fetichismo viene del latín factitius, que significa un hechizo o un objeto mágico. El fetichismo se está involucrando dentro de la iglesia, se está filtrando en las iglesias cristianas, y a veces los cristianos pensamos que es algo normal el tener ciertos objetos, el hacer ciertas cosas. Y dentro del fetichismo, mi hermano, se encuentran los amuletos. Que los amuletos, esta palabra, mi hermano, significa alejar o separar. Un amuleto nos aleja y nos separa de la bendita presencia de Dios. Y hay cristianos todavía que utilizan amuletos, mi hermano. Los amuletos son imágenes o figuras que tienen poderes supuestamente para sanar o para proteger. Vemos tristemente que hay cristianos que todavía tienen imágenes en sus hogares, quizás de un ángel, a lo mejor ya no de un ídolo, de un santo, de la Virgen, quizás, ya no. Pero dicen, es que tengo la imagen de un ángel porque nos cuida, porque nos guarda. O en su cartera está guardando quizás una oración. Es que con esta oración, si yo la repito, Dios me bendice. Dese cuenta de lo que estamos haciendo, mi hermano. Estamos todavía adoptando estas situaciones.
Nos sentimos todavía seguros, quizás trayendo estas situaciones, un amuleto. Dentro del fetichismo también se encuentran, mi hermano, los talismanes, que talismán significa consagración. Y dentro de estos talismanes son figuras impresas ya sea en barro, en metal. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un amuleto y un talismán? El amuleto, mi hermano, es donde tú depositas tu confianza. Hay cristianos que todavía detrás de sus puertas se encuentra la herradura. Ay, es que es de la buena suerte. Hay cristianos que todavía en la entrada de su hogar se encuentra la sábila. Es para que no me echen malas vibras. Es para que ahí se consuma todo lo malo. Hay cristianos que todavía detrás de sus puertas está la palma, que supuestamente la llevan a bendecir, y ahí tienen su palma, sus ajos y tantas cosas que pensamos que no es malo. Pues ahí está nada más, yo no lo adoro, pero ahí lo tienes. La pata de conejo es un simple llaverito, pero dentro de ti sabes que estás depositando tu confianza en ese objeto. Y mira, eso es un amuleto. Un talismán está diseñado especialmente para una persona en específico. La gente que se dedica a esto hace estudios y supuestamente tu fecha de nacimiento, tu mes, para ver con los astros, y empieza a hacer cierta combinación de metales y de piedras preciosas para que ese talismán supuestamente te traiga a ti beneficios. Y hay cristianos que todavía siguen adoptando esta situación, que traen su pulsera de cuarzo para que les sane, porque les dijeron que con eso sana el cáncer, que con eso sanan de cualquier enfermedad. Y su piedrita de cuarzo ahí la tienen. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Estamos cayendo a lo mismo. Hoy en día, mi hermano, todo esto se sigue dando dentro de los cristianos. Vuelvo a repetir, consciente o inconscientemente, seguimos haciendo esto. Hay cristianos que todavía usan la ruda, se ponen su hojita aquí que para que no les entre el aire. Hay cristianos que todavía se ponen su semilla de, no sé, creo que es de ajonjolí, su semilla de algo que para sanar y para bajar de peso. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Estamos cayendo en esta situación. Quizás ya no es un ídolo, un santo, quizás ya no es la Virgen, pero estás cayendo en otros juegos y el enemigo está envolviendo a los cristianos para que digan, es que esto no es malo, es que yo no lo adoro, simplemente ahí lo tengo como un adorno. Es más, en los negocios de los cristianos está un amuleto, el famoso gatito chino con su mano, ¿verdad? Es que se ve bonito, ¿no es cierto? En el fondo sabes que tú lo tienes ahí por algo. O más aún, hoy en día los cristianos, ahora en diciembre, compran su borreguito con las monedas. Un amuleto que para que les dé dinero. Es que es un borreguito, es una ovejita. No tratemos de disfrazar las cosas, mi hermano. No tratemos de esconder las cosas, porque ante Dios no podemos ocultar nada. Y el cristiano está cayendo en todas esas cosas hoy en día. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio para que veamos con las Sagradas Escrituras, mi hermano, qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 25 y 26. Comparta su Biblia si ya tiene su cita bíblica. Dice la palabra de Dios así:
Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿De qué está hablando aquí? De la obediencia. Si tú revisas, mi hermano, el título de este pasaje dice bendiciones de la obediencia. Quiere decir, y aquí nos está hablando de que quizás nosotros practicábamos muchas cosas antes de venir a los pies de Cristo, pero una vez que nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, todo esto lo tenemos que desechar, dice la palabra de Dios. Todas nuestras imágenes, todas nuestras creencias, todo aquello que no le agrade a Dios, por obediencia lo tenemos que desechar y no codiciar. Ay, es que cuando yo tenía a mi ídolo me iba bien, tenía trabajo en abundancia, tenía riquezas, no me faltaba nada, no me enfermaba, tenía salud. Y muchos cristianos dicen, bueno, pues no creo que sea malo, y lo sigues conservando ahí en tu hogar. Sigues conservando ciertas situaciones allí. Es más, hasta muchos cristianos dicen que para que les vaya bien, se echan su loción de los 7 machos, ¿verdad? Y muchos dicen, híjole, creo que le falta ya otro, porque el de los 7 machos ya no hace efecto. ¿Sí? Tantas y tantas cosas que hoy el mundo nos está engañando y nos está envolviendo para que el cristiano caiga en las redes. Y dice la palabra de Dios que seremos anatemas. ¿Y qué quiere decir anatema? Porque aquí lo dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. ¿Y qué quiere decir esto? No traerás cosas para que no seas, dice aquí, dedicado a la destrucción. La palabra anatema es de un vocablo hebreo que significa dedicar a la destrucción. Y el diccionario de la Real Academia Española menciona la palabra anatema como una maldición. Para que no traigas maldición a tu casa, para que no estés acarreando destrucción a tu casa. Dice la palabra de Dios que no vas a traer. Yo sé bien que a lo mejor dices, es que esta imagen me la regaló mi abuelo. Es que esta imagen quizás es de chapa de oro, es de oro puro. ¿Cómo la voy a tirar? ¿Cómo la voy a desechar? Cuando tú decides obedecer a Dios, nada de eso tiene valor ya para ti. Tú tienes que eliminar todas estas situaciones. Mira, desde la antigüedad, el ser humano ha tenido esta tendencia hacia los ídolos, hacia cosas que ve, que puede tocar, y no se conforma solamente con las bendiciones de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos recibido muchas bendiciones de Dios? Yo creo que si nos pusiéramos a dar testimonios, no acabaríamos de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios ha hecho, pero aún así tendemos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Necesitamos ver algo porque no le creemos a Dios. Necesitamos tener ahí algo que podamos ver o tocar para entonces creer. Y el pueblo de Dios desde la antigüedad así era. Él necesitaba cosas que pudiera ver y tocar. Y el ejemplo más claro de esto es cuando el pueblo salió de Egipto. Un pueblo que vio grandes maravillas por la mano de Dios. Un pueblo que vio cómo el mar se abría. Imagínate ese milagro. Imagínate esa acción de caminar en medio del mar y pasar en seco. ¿Qué pensarías tú? Y muchas veces decimos, ¿cómo ese pueblo se vuelve atrás? ¿Cómo ese pueblo reniega después de haber visto esos milagros? Después de haber visto la mano de Dios en su vida. A veces pensamos así, pero nosotros estamos cayendo quizás en lo mismo.
Después de ver tantos milagros, cómo Dios nos tiene hasta el día de hoy en pie, queremos volvernos atrás. Moisés sube a orar y les dice que ahí lo esperen. Él iba a subir al monte a orar y deja de encargado a Aarón. Y después de haber visto tantos milagros, el pueblo, ¿qué dijo? Moisés ya quizás se murió allá arriba. Y le dicen a Aarón, haznos una estatua para que la adoremos. Ellos querían ver, querían tocar algo. No estaban conformes con el milagro que Dios había hecho. Ellos seguían con su tendencia a los ídolos, a pesar de que Dios los había liberado de la esclavitud. Y un pueblo que había visto grandes milagros, dice la palabra de Dios, que se apresuraron a traer sus aretes, sus colguijos, todo lo de oro, para que Moisés les hiciera una estatua. Hoy en día estamos cayendo en lo mismo. Hoy en día, a pesar de que vemos la mano de Dios en nuestra vida, estamos renegando y sigues confiando en amuletos, en cosas vanas. Sigues confiando en tu horóscopo. A lo mejor dices, ya no tengo ídolos, pero ahí vas en el transporte y escuchas los horóscopos y prestas oído. Y si el horóscopo te dice que te va a ir mal, estás todo el día así como que, ay, me va a ir mal. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás cayendo? Muchos cristianos todavía siguen esa tendencia. Son cristianos entre comillas, porque todavía creen en estas situaciones de los horóscopos. Todavía van quizás a que les lean las cartas, aquí a las escondidas para que nadie me vea. Al fin el pastor no me ve. Vas a que te hagan adivinación. Muchos cristianos hoy en día están cayendo a lo mismo. Quizás no vas con el adivino, pero vas con el hermano falso profeta que te va a decir cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Y ahí estás porque te está endulzando el oído. Y ahí estás porque te está diciendo cosas que a ti te gusta escuchar. Porque si te hablara conforme a la palabra te diría, apártate del mal. Apártate del mal, haz lo bueno. Pero con tal de que la iglesia esté contenta, hay muchos falsos profetas que le están diciendo a la iglesia, no es malo, tú puedes hacer esa situación y no es malo. Tú puedes tener en tu casa esa imagen y no es malo. Con tal de tener a la iglesia contenta. Y estamos cayendo en un error. El pueblo de Dios en aquel entonces hizo su becerro, mi hermano, y lo adoraron pensando que Moisés ya había muerto allá arriba. Cuando Dios le dice a Moisés que descienda rápido, porque el pueblo, imagínense el dolor de Dios, cuando después de haber hecho un milagro grandioso, cuando después de haber rescatado ese pueblo, ve que el pueblo le está dando la gloria y la honra a un ídolo. ¿Qué dolor siente Dios? Lo mismo hoy en día, cuando Dios te ha sanado, cuando Dios te ha liberado, cuando Dios te ha dado un trabajo, te ha dado salud, te ha dado todo lo que tienes y le das la gloria a otras cosas y no a Dios. ¿Qué dolor sentirá Él? Imagínate, estamos cayendo en la misma situación. Dice la palabra de Dios, bástate mi gracia. Vamos a ver 2 de Corintios, abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí está hablando el apóstol, mi hermano, y está diciendo Dios, bástate mi gracia. El apóstol también tenía su aguijón y le había dicho en varias ocasiones a Dios que se lo quitara. Así como quizás tú dices, pero es que no tengo trabajo y me ha ido muy mal y tuve que recurrir a esas cosas para que encontrar un trabajo. Así como a veces tú dices, es que estoy enfermo, ya llevo años y le he pedido a Dios y no me sana. Tuve que recurrir a la acupuntura, tuve que recurrir a medicina alternativa donde es pura psicología barata. Y dice aquí, bástate mi gracia. Y la clave de esto está en el versículo 10. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Ahí gózate. Cuando tengas estas situaciones, gózate. Si Dios nos quiere tener así, amén, gloria a Dios. Si Dios quiere tenerte en una situación, amén, gloria a Dios. ¿Por qué quieres rebasar los planes de Dios? ¿Por qué quieres tú buscar tu propia salvación? ¿Por qué no te conformas con lo que Dios nos ha dado? Busca siempre en otros medios la solución. Pero dice aquí, bástate mi gracia. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En esos momentos quizás que estás pasando por situaciones difíciles, gózate y dale la gloria y la honra al Maestro, porque decía también nuestro hermano pastor, si Dios nos diera todo en abundancia, nos olvidaríamos de Dios. Ya no quisiéramos saber nada de Dios porque lo tenemos todo. Por eso Dios permite que a veces pasemos por esos momentos, quizás de enfermedad, de falta de economía, de algunos problemas. ¿Para qué? Para que nos humillemos, para que no entre la vanidad, para que reconozcamos que solamente Dios tiene la solución, para que le demos la gloria y la honra a Jehová de los ejércitos y no a nosotros mismos, y no a un objeto, y no a un ídolo. Bástate mi gracia. ¿Qué pensarías entonces cuando estás en esos momentos y recurres a situaciones de fetichismo, de amuletos, talismanes, de objetos que no vienen al caso? ¿Qué pensarías cuando Dios te diga, bástate mi gracia? Ay, Señor, es que yo no sabía, es que yo pensé que no era malo. Por eso hoy Dios está hablando la palabra. Por eso hoy Dios te está hablando conforme a la palabra. Basta ya de vivir una situación así. Mira, había hombres en la Biblia también que buscaban a Dios con todo su corazón, como el rey Saúl. El rey Saúl, un hombre de Dios que también hablaba con Dios y Dios lo cuidaba, lo protegía en las guerras. Pero este hombre se empezó a alejar también de Dios y llegó a caer hasta un pecado muy bajo. Y ese pecado fue consultar a los adivinos, a una adivina. Después de que él, cuando estaba bien pegado a Dios, había mandado sacar a todos los adivinos de los alrededores, los había mandado sacar porque él no los quería, porque estaba pegado a la mano de Dios. Y después, cuando él se empieza a alejar de Dios, porque lo empezó a tener todo, dejó que la vanidad entrara a su vida. Él empezó a decir yo y yo. Él no le daba la gloria a Dios. Y entonces Dios se apartó de él. Y él, en su desesperación, ¿qué hizo, mi hermano? Mandó buscar otra vez a una adivina para consultar y que le dijera qué iba a pasar. Vamos a ver esto
ahí en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En su desesperación se había alejado de Dios. Recurre a esta situación. En lugar de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, Dios es bueno y Dios perdona. Hoy en día hay muchos cristianos que hacen lo mismo. Se empiezan a apartar de Dios. Les empieza a ir mal porque Dios ya no está con ellos. Y ellos empiezan a recurrir a cosas que no le agradan a Dios. Saúl salió de noche. Dice que se cubrió el rostro y se puso otra vestimenta para que no lo reconocieran que era el rey. Quizás escondiéndose del pueblo, quizás escondiéndose de las personas para que no lo criticaran. Como muchos cristianos se esconden, hacen situaciones que no le agradan a Dios y dicen: aquí nadie me ve, aquí no me conocen, el pastor, los líderes no me ven. Pero Saúl olvidaba una cosa, que se escondía de estos hombres, pero ante Dios nadie se puede esconder. Ante Dios nadie se puede esconder, e inclusive a esta mujer sí le engañó, no reconoció que era el rey. Y esta mujer le dice: pues es que el rey nos mandó sacar, y si me ve que yo estoy haciendo estas situaciones. Y Saúl todavía le dice: no te preocupes, no te va a pasar nada, por Jehová que no te va a pasar nada. Dense cuenta de la situación y la abominación que estaba haciendo aquí Saúl. Y quiere ver cuál es el fin de esas personas que consultan diferentes situaciones. En aquel entonces eran adivinas. Hoy les digo, quizás se disfrazan y son los horóscopos. Son los mensajitos de buena suerte que te llegan. Son las pulseritas de colores. Es que el rojo para el amor. Es que el amarillo para el dinero. Y tantas cosas. Y vemos a los cristianos ahí con sus pulseras, con sus amuletos. ¿Qué está pasando? No se diga quizás en diciembre. Van y buscan las prendas rojas, van y buscan lo amarillo, van y buscan los borreguitos, van y buscan tantas y tantas cosas, queriéndose esconder quizás del pastor o de los líderes, pero ante Dios no te escondes. Dios te está viendo. Y vamos a ver cuál es el fin. Primera de Crónicas 10:13. Primera de Crónicas 10:13, mi hermano, para que veamos cuál fue el fin de Saúl por haber consultado, por haber apartado su vida de Dios, por no haberse arrepentido. Dice la palabra de Dios aquí, Primera de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina. Dense cuenta, fue la muerte, mi hermano. Y Saúl le decía a uno de sus soldados que le enterrara la lanza, pero no podían desobedecer. Era pecado matar al rey, y no quisieron, y él solo se entierra la lanza. Una muerte muy trágica, y todos sus hijos murieron igual en esa guerra. ¿Qué es lo que te espera a ti si estás todavía consultando este tipo de acciones? Si todavía estás confiando en amuletos, si todavía hay objetos en tu hogar que no le agradan a Dios, ¿qué es lo que te espera a ti si no te arrepientes? La muerte, una muerte espiritual, una muerte, mi hermano, espiritual, en donde toda tu eternidad estará en el lago de fuego. ¿Por qué no te arrepientes?
Dios es bueno y Dios nos perdona. Él sabe la situación. Y si tú le pides perdón, Dios te perdona y olvida todo nuestro pasado. Pero hay que reconocer qué cosas estamos haciendo que no le agradan a Dios. Los cristianos hoy en día dicen es que mi velita aromática, y dentro de ellos dicen es que con esa vela y con ese aroma tengo paz, tranquilidad. Yo no satanizo todas las cosas, mi hermano, pero la intención es lo que cuenta. Yo no digo que a lo mejor sea malo poner una vela, pero la intención de tu corazón es lo que cuenta. No estoy satanizando todo, porque si no vas a decir, bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? No, pero la intención de tu corazón es lo que ahí está. ¿Cuántos cristianos todavía están con su vara de incienso para ahuyentar los espíritus? Es que la prendo para el buen olor, pero ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿Verdaderamente nada más es por eso? ¿O porque dentro de ti dices para que no me lleguen las malas vibras y para que en mi negocio, en mi hogar, en donde esté, me vaya bien? ¿Qué hay dentro de ti? Tantas y tantas cosas que el mundo nos está ofreciendo y que está disfrazando para que el cristiano caiga, para que el cristiano hoy en día se aleje de Dios. Mira, vamos a ver, mi hermano, ¿qué nos dice Ezequiel 13:17? Ezequiel 13:17, para que veamos qué es lo que debemos de hacer ante esta situación. ¿Qué es lo que debemos de hacer, mi hermano? Ezequiel 13:17 dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Pon tu rostro contra las hijas, dice, que profetizan cosas que no son de Dios. Apártate. Al decir pon tu rostro contra las hijas, contra aquellos que te dicen no es malo, contra aquellos que te dicen mira, tú puedes tenerlo. Hoy en día muchos pastores te dicen no es malo, con tal de que tú sigas asistiendo a su congregación, con tal de que tú no te desanimes y sigas estando en esa congregación. Tú puedes bailar, no es malo. Mira, tú puedes tomar, no es malo. Tú puedes fumar, mira, pues al cabo Dios sabe que nada más es para los nervios. Tantas y tantas cosas que te están engañando. Y no vamos muy lejos. Por ejemplo, mi hermano, la iglesia que hoy está muy de moda, dice, te vendo la astilla de la cruz de Cristo para que te vaya bien. Es más, trae tu calcetín y pásalo aquí por el tabernáculo y te va a ir bien. Y la gente ahí va con el deseo de que le vaya bien. Te venden el agua del río del Jordán, supuestamente. Te venden la espina de la corona de Jesús, supuestamente. Y la gente está ahí metida, y la gente está ahí creyendo que con eso va a obtener beneficios. La gente se sigue engañando. Y mira, estas iglesias tienen llenos sus auditorios. ¿Por qué? Porque les endulzan el oído a sus congregantes. Tú puedes hacer eso y no te preocupes. Tú llévate solamente tu loción y mira, con eso Dios te va a bendecir. Tú llévate el trapito o el paño ungido y Dios te va a sanar. Tú llévate esto a casa y Dios te va a bendecir. Y te venden puro fetichismo, puros objetos, puros amuletos, mi hermano. Y no vamos muy lejos, esta iglesia se está extendiendo más y más, se llama Pare de Sufrir. Esta iglesia está creciendo como la espuma. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Porque queremos el beneficio propio, el beneficio carnal solamente, no el espiritual. Queremos tener aquí terrenalmente todas las comodidades y lo mejor. Queremos vivir cómodamente, pero ¿cuál es tu eternidad? Yo siempre hago esa reflexión. Si Dios nos concede quizás 80 años de vida, ¿los quieres vivir quizás en abundancia,
a costa de tu salvación? 80 años quizás aquí, pero una eternidad en el infierno. ¿O quieres vivir conforme Dios quiera esos 80 años? Señor, si es tu voluntad hoy darme puros frijolitos, amén, Señor. Si es tu voluntad hoy no tener trabajo, amén, Señor. Y someterte a la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir esos 80 años sometido a la voluntad de Dios, pero una eternidad en el cielo? ¿Qué es lo que tú prefieres? Hoy en día las iglesias están haciendo todo esto. Y créanme que donde se predica la palabra de Dios, no hay miembros. No hay miembros. ¿Por qué? Porque no les predican conforme lo que ellos quieren oír. Porque ellos quieren escuchar que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar en abundancia, Dios te va a dar otro carro nuevo, Dios te va a dar otra casa, Dios te va a dar todo. Y no importa que tú estés en esa condición, no importa que tú estés viviendo en adulterio, no importa que tú estés en fornicación, no importa cómo estés viviendo, que tú estés robando, que tú seas lo peor, no importa, Dios te va a bendecir. Eso es lo que quieren escuchar hoy en día. Y déjame decirte que esto no es así. Pon tu rostro contra esas personas, apártate de esas personas, no le sigas el juego. No sigas cayendo en esa situación, mi hermano. Mira, vamos a ver Hechos 19:19. Hechos 19:19, para que veamos que estas iglesias, mi hermano, la iglesia universal del reino de Dios, otra igual, que está creciendo, pero porque está engañando a la gente. La iglesia Luz del Mundo es una iglesia gigantesca, que todos quisieran tocar a su apóstol, ahí es apóstol, todos quisieran tocar a su apóstol. Y hacen un vallado y le hacen unas caravanas y reverencias y todo a ese hombre, mi hermano. Pero todo eso, ¿por qué? Porque no leen la palabra para que sepan lo que Dios está demandando. Se están haciendo un ídolo de ese hombre, se están haciendo un ídolo de esa religión. Mira, Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿De qué nos está hablando aquí? Pablo estaba en Efeso, mi hermano, predicando la palabra de Dios. Había 12 hombres que creyeron y que seguían a Pablo y estaban ahí con él. Y él siguió predicando en estos lugares durante 2 años y seguía predicando, y mucha gente se convertía, no por Pablo, sino por el Espíritu Santo que estaba haciendo la obra. Porque Pablo, y de aquí mucha gente se basa del paño ungido, porque Pablo era un hombre de Dios que iba predicando y él se sometía a la voluntad de Dios, y él iba sanando, iba haciendo milagros en el nombre de Jesucristo. Y si tú checas el versículo 12, mi hermano, desde el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. De aquí es donde se toman de que, bueno, tú llévate el paño ungido y tu enfermo va a sanar. Tu enfermo está hospitalizado, no puede venir, pero mira, te vendo este paño, llévaselo y con esto va a sanar. Llévale el agua, llévale la astilla, llévale esto, llévale aquello. De ahí es donde sacan esta gente y los miembros ignorantes, porque no es otra la palabra, se la creen y dicen, sí es cierto, porque aquí está en la Biblia, pero no leen todo el contexto, porque dice al principio, y hacía Dios, no Pablo, no el paño, dice, hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Pero dice Dios, no dice que el paño hacía milagros, no dice que el agua, que el aceite, no dice eso. Pero nos estamos haciendo hoy en día partícipes de todas estas situaciones.
Estamos todavía siendo esclavos de estos objetos, de estos amuletos. ¿Cuántos cristianos también hoy en día, quizás si el pastor ora por ustedes, ay, es que no me quiero limpiar el aceite porque el pastor oró por mí y está ungido. Ay, es que no me quiero lavar porque a lo mejor el pastor me saludó. ¿Cuántos nos estamos haciendo todavía este tipo de situaciones? Estamos haciendo objetos de una manera que quizás le estamos dando nuestra confianza a esos objetos y no a Dios. ¿Cuántos estamos cayendo en lo mismo? Vuelvo a repetirles, hay gente que dice, es que para el sobrepeso y aquí anda con sus semillas. ¿Usted cree que la semilla tenga poder? Y perdóneme si a lo mejor hay alguien que lo practica y dice, híjole, me la voy a quitar, le pido perdón. Pero ¿usted cree que esa semilla, teniéndola aquí o en las diferentes partes del cuerpo, tenga el poder de hacer un milagro? Y muchos cristianos están cayendo hoy en día en eso. En la medicina alternativa y van para que les pongan las agujas. Una medicina china que vino del oriente y que está trayendo mucha confusión. No, hermano, no es confusión porque sí sané. Claro, Satanás es un imitador. Satanás quiere imitar a Dios en todo. Y él está usando esa gente para confundirte. Y él está usando todas sus artimañas para hacer caer a los cristianos. Pero date cuenta, mi hermano, de eso. Y entonces aquí Pablo iba y predicaba. Hubo hombres que querían hacer lo mismo y que vieron por ahí a un endemoniado y que quisieron echar ese demonio y no pudieron. ¿Por qué? Porque no era en sus fuerzas, no era en su nombre, es en el poder de Dios. Y muchos de los que creían y se convertían, dice aquí, que entonces fueron y quemaron todos sus libros de hechicería, sin importar el valor, porque aquí te está haciendo referencia a que ellos hacían cuentas y que más o menos lo que ellos perdían eran 50,000 piezas de plata. Nos está haciendo referencia a que no importa perder cosas materiales y que tú digas, estoy perdiendo muchas cosas, pero lo importante, estás ganando tu salvación. Eso es lo importante. No te vayas por lo material. Es que si yo digo en mi trabajo que soy cristiano, quizás me corren y estoy ganando muy bien. Es que si yo dejo este objeto, este amuleto, me va mal. No cambies la bendición de Dios. No cambies tu salvación por algo insignificante. Lo material aquí se va a quedar. Lo material para nada aprovecha allá en el reino de los cielos. Así es de que ten cuidado en eso, mi hermano. No importa que un objeto te costó carísimo. Si ves tú que ese objeto no es del agrado de Dios, deséchalo. Si es un amuleto, si es un talismán, lo que sea, mi hermano, deséchalo. Más vale perder eso y no perder tu salvación. Vamos a ver Efesios 4:14. Para que te des cuenta, mi hermano, de lo que quiere Dios de nosotros. ¿Ya tienes su cita bíblica? Efesios, capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué está diciéndonos aquí la palabra de Dios? Que debemos de estar unidos. De hecho, el título de al principio de este capítulo dice, la unidad del Espíritu.
Debemos de estar siempre unidos a nuestro Dios, en comunión con Él, pegados a Él, para que no seamos movidos por diferentes doctrinas, para que no nos engañen fácilmente, porque por eso esta gente se engaña, porque no está pegado, porque no está sometido a la voluntad de Dios. Y si le dicen, este paño es milagroso, se la cree y lo compra. Y si le dicen, tienes que traer la factura de tu carro, las escrituras de tu casa, porque así Dios te va a bendecir, se la cree, porque no ha estado estudiando ni estado pegado al Espíritu Santo. Se la creen. Hoy en día mucho cristiano así es. Quizás muchos decimos, pero ¿cómo es de que estén tan cegados de que lleven las escrituras de su casa, la factura de su carro? ¿Cómo es de que están tan cegados? El enemigo está utilizando todas sus artimañas para engañar a la gente, porque sabe que su tiempo está cerca, porque sabe que el tiempo se aproxima y quiere llevarse la mayor cantidad de almas. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? Estamos todavía durmiendo tranquilamente. Muchos cambiaron el estar hoy aquí por una telenovela. Muchos cambiaron el estar hoy aquí por un partido de fútbol, por otras cosas que no aprovechan para nada. Porque pudiendo estar aquí, yo hablo de los que pueden estar aquí. Quizás hay gente que dice, estoy trabajando y salgo hasta las 10 de la noche quizás. Dios conoce esa situación, pero los que pudieron estar aquí y no estuvieron por esto, dense cuenta qué es lo que les espera. Por eso tú también, mi hermano, que estás escuchando esta palabra, cuando tú tengas las posibilidades de venir a la casa de Dios y estar escuchando palabra, hazlo y no cambies esa situación por quedarte a ver una película, una telenovela, por quedarte a hacer otras cosas que no aprovechan. Pero si tú tienes esa posibilidad de estar aquí, ven a los pies de Cristo. Tienes que estar pegado al Espíritu Santo, tienes que estar unido con Él para que no te muevas por cualquier viento de doctrina. Mucha gente hoy en día se está cambiando de iglesias constantemente. Hoy en día los cristianos son muy fluctuantes. Hoy en día vemos la iglesia llena, al mes la seguimos viendo llena, pero ya no son los mismos hermanos. Se fueron a otra iglesia y llegan otros, y así van pasando solamente buscando la iglesia que mejor les acomode. Son movidos por cualquier doctrina. Acá viene el apóstol y ahí van todos. Acá viene el predicador que sana y ahí van todos. Nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de estar siempre unidos al Espíritu Santo, pegados al Espíritu Santo, para que no nos dejemos engañar, para que no caigamos en todas estas situaciones que son idolatría, que son abominación a los ojos de Dios. Así es de que yo te invito, mi hermano, a que estudiemos más y más la palabra de Dios. Es difícil, sí, pero vale la pena. A que nos sometamos más a la voluntad de Dios, a que busquemos más y más su rostro, a que busquemos cada día ser santos. La palabra cristiano significa seguir los pasos de Cristo, seguir a Cristo. Cristo nos dejó ejemplo, Jesús nos dejó ejemplo. ¿Verdaderamente lo estamos siguiendo? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? ¿O estamos haciendo lo que nosotros creemos que está bien? Lo que nos conviene a nosotros. Te estás sacrificando y estás sacrificando muchas cosas por seguir verdaderamente a Cristo. Jesús sacrificó muchas cosas por amor a ti y por amor a mí. Él sacrificó todo sin importar lo que iba a sufrir. Y nosotros primero está, a ver, ¿va a llover? No voy, me voy a mojar. Es que a lo mejor vengo muy cansado, no voy, me quedo a descansar. No queremos sacrificar nada. Entonces, vamos a esforzarnos un poco más. Vamos a estar más en comunión con Dios y de esa manera Dios nos va a bendecir. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie, mis hermanos.
Y mientras mis hermanos de alabanza pasan y entonamos este canto también, que dice: cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Y cuando nuestros hermanos entonen esta alabanza, medítalo. Medita cuánto Dios ha hecho por ti y cómo le estamos pagando. Cuánto Dios nos ha dado y de qué manera le estamos pagando. Medítenlo cuando nuestros hermanos estén entonando. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y ores a Dios. Y si tú reconoces en tu corazón que hay cosas que estás haciendo que no le agradan a Dios, que quizás todavía tienes amuletos, que quizás practicas todavía la adivinación o vas a consultar a adivinos, o confías todavía en tus mensajes cristianos, tu mensaje diario que te envían en el celular, y que si ese mensaje te dice que vas a ser bendecido, te la crees, le crees al mensaje, no a la palabra. Que si todavía estás creyendo en el horóscopo, que si todavía estás creyendo en tantas y tantas cosas, que hoy le pidas perdón a Dios, que hoy le pidas perdón. Hoy Dios te está dando la oportunidad de decir: Dios, perdóname. Y Dios te perdona y no se acuerda más de esa situación. Pero hoy es el momento. Inclina tu rostro. Padre eterno que estás en el reino de los cielos, mira, Padre, nosotros queremos, Señor mi Dios, ser libres de todo fetichismo, Señor, que exista en nuestro hogar o en nuestra vida, Señor. Queremos ser libres de todas esas cosas que no aprovechan para nada, Señor mi Dios. Quizás directa o indirectamente estamos confiando y poniendo nuestra confianza, Señor, en esos objetos antes que poner nuestra confianza en ti, Señor. Perdónanos, papito lindo, porque nos hemos dejado engañar, nos hemos dejado llevar por la ola de esta humanidad, Señor. Perdónanos, papito lindo. Renunciamos, mi Dios, a esa vida pasada, mi Dios. Ayúdanos, papito lindo, para ser nuevas criaturas, para verdaderamente, Señor, tener un cambio de vida, un cambio de actitud, para que verdaderamente desechemos todas esas cosas, cualquiera que fuera. Quizás un amuleto, quizás, mi Dios, un color y confiamos en ese color, quizás un ídolo, quizás, mi Dios, confiamos en una medicina que no aprovecha para nada. Quizás confiamos, Señor mi Dios, en poderes de objetos que no tienen nada que ver, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú limpies nuestras vidas. Limpia los hogares, papito lindo, porque queremos estar bien contigo, Padre. Queremos, Señor mi Dios, ser verdaderos cristianos, que verdaderamente sigamos tus pasos, que verdaderamente hagamos tu voluntad y que procuremos santificarnos día con día, Señor. Que no confiemos en nada ni en nadie más que solo en ti, Padre eterno. Ayúdanos, papito lindo, para que nos unamos más y más a tu Espíritu Santo, para que seamos cristianos firmes y no nos dejemos mover como las nubes, mi Dios, que son llevadas por el viento de un lado a otro. Queremos ser cristianos firmes, Padre, porque tú, Señor mi Dios, has hecho grandes cosas con nosotros y a veces te pagamos de otra manera que entristece tu corazón, que te duele, Señor mi Dios, lo que hacemos, Padre. No queremos entristecer tu corazón, mi Dios. Queremos que tú nos veas con agrado. Queremos que tú nos veas como verdaderos hijos tuyos, que te sientas orgulloso de nosotros, Padre. Ayúdanos, oh Dios. No nos dejes de tus benditas manos, Padre. Ayúdanos, Padre. Te lo pido y te lo ruego, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito seas, oh Dios.